porque una sola vida no es suficiente. Entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Miguel Ángel Durán Ureña sobre su libro La prosa poética y los cuentos de Juan Bosch. Miguel Ángel Durán Ureña nació en La Vega, República Dominicana. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Federico García Godoy y en el Seminario Domingo Sabio en Jarabacoa. Realizó el bachillerato en el Colegio Salesiano Don Bosco en Santo Domingo. Obtuvo su título de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desarrolló actividades médicas en Santo Domingo, en la provincia de Espaillat, en Jarabacoa y en La Vega. Obtuvo el título de médico especialista en citopatología en la Universidad Central del Este, avalado por el Hospital de la Mujer Dominicana y por el Hospital de la Fuerza Aérea Dominicana. Su especialidad en biología molecular, España. Catedrático por 13 años en la Universidad Católica y Tecnológica del Cibao. Actualmente es miembro del staff del Policlínico La Vega. Obtuvo premios sucesivos en los concursos de cuentos organizados por el Ayuntamiento de Jarabacoa, en certámenes organizados por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en concursos de cuentos de Radio Santa María y en el concurso literario Dr. Guido Despradel y Dr. Francisco Moscoso Puello en Santo Domingo. Es administrativo del Ateneo Insular Dominicano dirigido por el Dr. Nuno Rosario de Candelier, del Taller Literario de Federico García Godoy, de la Sociedad Dominicana de Médicos Escritores y de la Fundación Vegana para la Cultura. Publicó Esferas, libro de poemas, en abril de 2017. En 2020 la novela Los versos de Yermao, de corte indigenista. Dirige las actividades extracurriculares del Policlínico La Vega, espacio que abre las puertas a todas las manifestaciones del arte. Ha recibido reconocimientos en el área científica del Hospital de la Mujer Dominicana, del Hospital de las Fuerzas Armadas, del Policlínico La Vega, entre otros, por sus aportes en el área de citopatología. En el área literaria ha recibido reconocimientos del Movimiento Interiorista en mayo de 2017, de la Academia de la Lengua en septiembre de 2019, de la Fundación Vegana para la Cultura en el mismo año. Su creación musical Canción a la Vega marcó un antes y un después dentro de las composiciones líricas de su ciudad natal en los últimos tiempos. Leyendo bajo otra perspectiva los 1001 cuentos escritos por Juan Bosch, no hay que ser docto para darse cuenta de la riqueza poética existente, la exquisita musicalidad de la prosa, el estilo peculiar de su narrativa. En cada uno de los cuentos se conjuga una exquisita poesía, entrelazada entre los párrafos, en la raigambre de los cuentos, construidos con una prosa de múltiples matices y con inflexiones que definen la matriz misma del cuento. Se entreteje un fraseo poético que hilvana y destapa un arsenal de versos cautivantes y provocativos que enlazan un poema con sentido estético. En la mayoría de los cuentos parece como si el autor hubiese querido dejar a priori su legado más sagrado, la poesía. Para mejor comprensión, se incorporó un pequeño fragmento de cada uno de los cuentos con el fin de recrear el contenido y proporcionar un ambiente de invitación a su lectura. Las posibilidades de sentir la poesía son muchas y variadas. Está ahí, implícita, como una de las tantas herramientas que define la narrativa del profesor, por lo que no es difícil encauzarse por el discurrir de estas ficciones y debutar buenas y elegantes figuras literarias
merecedoras de un estudio de lingüística serio. Pero la creación del poema Tácito es otra cosa, es un reto. ¿Y por qué no? Un atrevimiento que un servidor se ha propuesto ejecutar para que quede claro la excelsa dimensión lírica de este ilustre de las letras dominicanas. Y bien, amigos, iniciamos un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Y contamos hoy con la presencia, al menos de manera virtual, de Miguel Ángel Durán Ureña, con el que vamos a conversar sobre su libro La prosa poética en los cuentos de Juan Bosch, del que ustedes al inicio escucharon una presentación que el mismo autor hace de su libro. Así que bienvenido, doctor. ¿Cómo se siente usted? Bueno, me siento muy bien, muy animoso. Gracias. Bien, la idea de este encuentro que tenemos hoy es hablar de este libro donde usted aborda cada uno de los cuentos publicados por Juan Bosch con un enfoque desde la poesía. Explíquenos un poco cómo fue ese proceso de escritura del libro, cómo surgió la idea de hacer este trabajo, este levantamiento, podríamos decir, de la cuentística de Juan Bosch, y qué tiempo le tomó hacer todo ese trabajo de redacción y de ponderación de cada uno de los cuentos de Juan Bosch. Fíjate, yo soy aficionado en la prosa, la narrativa de Juan Bosch. Además, soy vegano y eso también me da un punto más a favor del estudio de este gran intelectual vegano, dominicano, nacido en un campo de nosotros, Río Verde. La iniciativa comenzó al yo perfilar que Juan Bosch está considerado ser uno de los más grandes cuentistas de Latinoamérica. Es un orgullo para nosotros, no lo digo yo, lo dicen la gente que saben de esto, los filólogos, los críticos, y hasta enseñanza también, hasta tiene también su doctor de cómo escribir cuentos. El asunto es que al leer todos los cuentos de Juan Bosch, me di cuenta de que Juan Bosch inserta en cada cuento la poesía. Entonces, los escritos que se han hecho, las críticas que se han hecho en base a la narrativa de Juan Bosch, llámese novela, llámese cuentos, y sus primeras poesías de cuando joven, no lo clasifican a él como poeta. Entonces, yo doy cuenta de que verdaderamente, aunque no se clasificara históricamente a este valeroso dominicano como poeta, no solamente como cuentista, no solamente como político, si valga esa otra parte, yo me di cuenta que era tan poeta como cuentista y que sus cuentos, repito, insertan cada uno de ellos un poema bien marcado, pero que hay que saber dilucidar, que hay que saber extraer. Entonces esto me llamó mucho la atención porque yo hasta ahora no había leído nada que dijera que nuestro Juan Bosch vegano era poeta, que se clasificara como poeta. Y el trabajo de este libro, La prosa poética en los cuentos de Juan Bosch, justifica esa nueva clasificación que un servidor quiere hacer a través de un ensayo que llamamos La prosa poética en los cuentos de Juan Bosch, referido solamente a la narrativa cuentística de Juan Bosch, no a su novela, que también se podría hacer un trabajo, pero sí nos hemos ¿cómo se llama?, encauzado solamente por los cuentos de Juan Bosch, bajo la edición de Alfaguara, que publican todos los cuentos de Juan Bosch, los escritos antes del siglo de poesía. ¿Cómo comenzó este gran trabajo? Así como le dije, más siendo yo vegano de pura cepa, igual que nuestro escritor Bosch, nuestro profesor, pues en un periodo aproximadamente de 5 a 6 años, se fue cuajando esta creación, esta prosa. Y se inició visitando precisamente el lugar de nacimiento de Juan Bosch,
en Río Verde, en la casa, en el solar, que hoy es otra casa, de donde se crió junto a su abuelo, muy cerca de Río Verde, en esos predios. Pues visitamos a ver qué quedaba ahí y por lo que aprendí, por lo que vi, solamente queda aparentemente un escalón de cemento de lo que fue un día, según los hogareños que me atendieron, lo que fuera un día la casa del abuelo donde nació Juan Bosch. Todos sabemos que él nació en Río Verde y después se trasladó a La Vega, donde vivió muy cerca del Parque de las Flores. Pues a partir de ahí comencé a hacer también algunas entrevistas, y de las entrevistas que hice, pues tomé una muy importante que también la tiene el libro en su final, donde hay un señor de cierta edad que conoció a Juan Bosch y que nos habló un poco sobre él, está también en el libro, y el gran historiador vegana también, Rafael Hernández Figueroa, conocedor de la historia dominicana y por supuesto de la historia de Juan Bosch, quien también le hicimos un par de preguntas al respecto, y su alocución está también en la parte final como glosario de nuestro libro. Pues lo que te repito, lo que nos inspiró para esta prosa poética es única, porque hasta ahora no había nadie dicho, ni publicado, ni confirmado en ensayo en esta investigación de que nuestro Juan Bosch era tan poeta como cuentista, y que en cada uno de sus cuentos incluye la poesía, que está explícita ahí, y que en este libro, la prosa poética, nosotros explayamos de manera didáctica para todos los que quieren conocer mejor la prosa literaria, la prosa poética en los cuentos de Juan Bosch. Sí, así como usted dice, la palabra didáctica viene muy bien a cuento, precisamente porque el libro o sea, lo que puedo ver es que puede ser un libro hasta de consulta, y me atrevo a decir que hasta de texto a nivel de secundaria y a nivel hasta de universitaria. Sí, no te equivoco, la Universidad Tecnológica UCATESI, Universidad Católica y Tecnológica UCATESI de aquí de La Vega, me sorprendió que el año pasado 2 cursos de español tomaron este libro como fuente de enseñanza no solamente de conocimiento de la prosa de Juan Bosch, sino también de conocimiento de su cuento, ¿cómo se llama?, afianzando lo que son las figuras literarias. Lo tomaron un libro de enseñanza didáctico, basado precisamente en el rol histórico, poético, narrativo de Juan Bosch, pero también sirve para que los estudiantes entiendan qué son las figuras literarias, y cada una de las figuras literarias que están precisamente bien explicadas también dentro de cada una de las aplicaciones que se dan al respecto, demostrando la crítica literaria referida a la prosa poética de estos cuentos de Juan Bosch. Bien, amigos, nos pusimos de acuerdo con el doctor Durán y vamos a analizar, o más bien él va a analizar y a ponderar 4 de los cuentos de Juan Bosch que precisamente aparecen analizada la prosa poética, ¿verdad? En este libro, la prosa poética en los cuentos de Juan Bosch. Así que en este segundo segmento vamos a concentrarnos en el análisis de esos 4 cuentos. Así que, doctor, los micrófonos son suyos para iniciar este análisis. Bien, vamos a tratar de analizar 4 cuentos, pero es bueno que el público sepa de que este libro toma todos los cuentos escritos
casi todos los cuentos publicados de Juan Bosch en Alfaguara, que son como 80 y tantos cuentos, divididos por capítulos de los cuentos escritos antes del exilio, los después del exilio y más cuentos todavía. Pero bien, como el cuento La Mujer es uno de los cuentos más conocidos por la gente que conoce a Juan Bosch y su cuentística, pues vamos a tomarlo como de primero. Cada cuento tiene un fragmento corto que da una orientación de la narrativa de ese cuento, y luego hacemos una explicación más o menos exhaustiva sobre el mismo. Les recuerdo que el cuento de Juan Bosch, La Mujer, comienza así: la carretera está muerta, nadie ni nada la resucitará, larga, infinitamente larga, ni en la piel gris se le ve vida. Sería interesante que esto inspirara a la audiencia a buscar en su bibliografía los cuentos de Juan Bosch y se lea ese cuento. Me voy a permitir solo leer lo que escribimos en base a la crítica sobre este particular. Decimos, a propósito de Cuento de la Mujer, que los cuentos de Juan Bosch extrañan un lirismo íntimo de inconfundible belleza. Esta premisa resume intensa y consistentemente la existencia de imágenes idílicas conformadas por luces de elegante y característico porte poético de su creador. El autor de Hostos, el sembrador, se expresa con pulcrísimos matices como vuelo grácil de la gaviota que se alza. La carretera está muerta, nadie ni nada la resucitará. Es un verso de este cuento. Las elegantes imágenes entrelazadas dejan una enseñanza, una psicología de vida, un dejo metafísico que se teje y entreteje en la urdimbre de la estética del autor, avalando con pulcrísima prosa una merecedora condición literaria influenciada por las más fecundas y bendecidas tierras del Valle del Cibao, La Vega, y por las cualidades espirituales y culturales que les han sido dadas al hombre laborioso de nuestros verdes y prolíficos campos. En muchos casos, el poema tácito que arrulla en todos y cada uno de los cuentos define al mismo cuento. La mujer se veía como un punto negro, luego como una piedra que hubiera dejado sobre la momia larga. Conviene destacar que nuestro profesor incluye como un respiro y dentro del marco del cuento un poema con una vitalidad impresionante, obedeciendo los criterios de una recia condición literaria. Esta postura queda evidenciada en el marco del cuento La Mujer, donde se describe una pasión desenfrenada como elemento peculiar de la vida de pareja campesina en la cultura dominicana, y lo hace bajo una arborización poética incuestionable. Este valiosísimo cuento literario explaya una fuerte carga emocional y belleza. Según mi punto de vista, es una de las narrativas más emblemáticas escritas por él y quizás uno de los más ricos en metáforas. La carretera está muerta, el sol la mató. De tarde el acero blanco se volvía rojo. La muerte atravesaba sabanas y lomas. Después aquel polvo murió también, y las costas están allá, más lejos, embutidos en el acero blanco. Descriptivo y peculiar, características que resaltan de la forma del maestro de la narrativa latinoamericana, sobre todo cuando nos permite penetrar al imaginario mundo del paisaje que ostenta la expresión angustiosa en el cuento La Mujer. Primicia literaria de lo real imaginario, concepto que pudo haber pasado la literatura a partir de las teorías de Lacan. La carretera, reviviendo alegóricamente, son atributos que definen el filo que corta el hilo de la vida. Totalmente muerta, desenterrada y gris. Es de interés el enfoque dado por el novelista dominicano Manuel Salvador Gautier cuando apunta: Bosch es considerado por los críticos internacionales como criollista.
movimientos literarios latinoamericanos del principio del siglo XX. Hay dos fuentes literarias de donde el criollismo pudo recibir influencia para definir su contenido. El naturalismo francés del siglo XIX, de Massupin, Emilio Zola y de los hermanos Goncourt, que se basaba en reproducir la realidad con una objetividad perfecta y documentada en todos sus aspectos. En voz prima la elegancia del lenguaje, salpicado con un matriz didáctico y mágico. Quiero pasar al poema que resulta del cuento de la mujer. La carretera está muerta, nadie ni nadie la resucitará, larga, infinitamente larga, ni en la piel gris se le ve vida. El sol la mató, el sol de acero de tan candente al rojo, un rojo que se hizo blanco y sigue ahí sobre el lomo de la carretera. De tarde el acero blanco se volvía rojo, entonces en los ojos de los hombres se agitaba una hoguera pequeñita detrás de las pupilas. La muerte atravesaba sabanas y lomas y los vientos traían polvo sobre ella. Después aquel polvo murió también y se posó en la piel gris. Muchas veces la vista se enferma de tanta amplitud. Pero las planicies están peladas, pajonales a distancia. Tal vez aves rapaces coronen cactus. Y los cactus están allá más lejos, embutidos en el acero blanco. La carretera está muerta, totalmente muerta. Está ahí desenterrada, gris. La mujer se veía como un punto negro, luego como una piedra que hubieran dejado sobre la momia larga. Es que Juan Bosch, con su pluma idílica, recrea la realidad del campesino dominicano, su pobreza y sus riquezas, y lo hace desde un exuberante paisaje lleno de encantos, matices y sombras. Voy a pasar de seguidilla a otro cuento para que vayan teniendo una diversidad poética de los mismos. Entro al cuento Camino Real de la página 84 del libro. Cuento Camino Real, les recrea un poquito. Habla de aquel hombre, me había dicho, como quien tira palabras sobre el camino, que se llama Floro y que venía de Tavera. Qué fantástica belleza la del postrero, etcétera. Hay que leerse el cuento. En lo referente a este cuento, pues este libro, decimos así. Este cuento se proyecta en primera persona y connota dos condiciones importantes, que es el destino político y el rol como escritor de su autor. Desde su poesía se puede auscultar la más auténtica expresión del sentir del autor, contrario a la lectura superficial del cuento, donde se expone francamente el destino político como su mayor anhelo. El poema está cargado de símbolos literarios y de un trasfondo psicológico y social indiscutible. Existe un deseo de búsqueda de la verdad, un rol que cala en cada hombre. Es lo que desconcierta al poeta. Por eso su grito es un eco interior que resulta. Tú solo, en todo aquel campo monstruosamente egoísta. Tú solo, sin un espejo donde verte siquiera, como si quisiera brindarle al mismo sol. Esto es un fraseo poético de este cuento. Seguimos. Y la manifestación más evocativa del yo, entrando ya en la parte psicológica, se eleva. Se reanuda la fuerza que tiene la voz interior que espanta los mismos monstruos de la noche, recordando aquel mandato bíblico que manda al hombre a dominar a la madre naturaleza. Pero mi voz era más fuerte que la voz de la naturaleza. Un verso de ese punto. Y sucede la fusión de lo evidentemente humano y la realidad espiritual contenida. La energía que nos une y nos identifica con el todo. Aquí nuestro poeta, identificado con el misterio, quiere dejar claro su confabulación. Ser un árbol abierto a todos los pareceres, merecedor del encanto vivir bajo la lluvia, identificándose alegóricamente con la noche, cuando dice, yo era esa noche como un árbol del camino, las hojas abiertas a todos los vientos, dueño del paisaje de esos que duermen cuando llueve y se rizan al sol mañanero.
Parece que en este momento, y gracias a las evocaciones encontradas, es como si nuestro poeta alcanzara el éxtasis en esta soledad. Y como todo arrebato, viene la calma, el silencio. Aquí el concepto de silencio juega un papel importantísimo en este trance que experimentó el poeta, porque el silencio vendría siendo un gel que nos hace volver de la inminente locura del arrebato a la triste realidad. Después del éxtasis, no existe el hombre ordinario, vive el hombre sabio, el sapiente, el filósofo, el poeta que busca su verdadero yo, cuando dice: la noche entraba de pronto como un murciélago inmenso y silencioso. Una amargura que venía de muy hondo me subió a los labios y hablé. La resucitación aflora y lo confirma esa voz que tiene la fuerza necesaria para obligarnos a despertar en la realidad. Y el silencio, aquel espacio incomprensible en medio del ruido, lo que nos une con el misterio, donde dice: y fui inconscientemente alcanzando la voz, alzándola, hasta que ella fue como el roncar del río desbordado. Otra vez el silencio. De este cuento, bueno, seguimos. Y para terminar con esta primera parte referente a los cuentos escritos antes del exilio, y donde estamos leyendo el cuento Camino Real, aprehende una vez más el encontrarnos con lo que se pudiera llamar tres cantos al Cibao que un servidor encuentra en este cuento. Tres cantos al Cibao, versos que confirman el posible arrebato que vivió el profesor en el Valle del Cibao, uno en el cuento La Verdad y otro en Camino Real. Este último, Camino Real, no es más que una exaltación a un exuberante bosque del Cibao. Exhibe grandes similitudes del ambiente y de los personajes en la narrativa de Juan Bosch, como por ejemplo en su famosa novela La Mañosa. Yo le llamé a estos versos que tomamos de Camino Real, de este cuento, le llamé Canto Cibaeño 1, porque tiene dos cantos que sería bueno que escucharan. Canto poético, con una prosa poética riquísima. Oigan esto. Rica y grande es esta tierra cibaeña. Se alza el cielo en la loma, se arrastra en el valle, silba ya el viento entre los recios pinos y desmelena aquí la palma serena. Rica y grande tierra está. Hay muchos caminos reales, tantos como pies que los busquen. Se hunde el camino entre follaje, baja, alas hondanadas. Se enloda en las charcas y en las sabanas peladas se tuesta el sol. Crecen a su ver el mango y el cajuil, la guanábana y el caimito, el zapote y el níspero, la ceiba gigante y la jabilla lo ven, desde sus alturas ramas, saltar sobre sus raíces. El camino está aquí, a nuestra vera, es pedregoso y gris, baja de pronto y se ahoga en el río. Y el segundo canto cibaeño de este cuento dice así: el monte cibaeño se ha señoreado de la civilización. Nada que no salga del corazón mismo de esta tierra podrá dominarla. Y el corazón del hombre mismo es tan dadivoso y tan fragante como la tierra. El camino real está a nuestra vera, esperándonos. Otro lado del río sube por la ladera pedregosa. Es tan rico y tan grande el Cibao, y son tantos los caminos que lo cruzan. Bien amigos, seguimos en compañía de Miguel Ángel Durán Ureña. Estamos analizando 4 de los cuentos que aparecen en su libro La prosa poética, en los cuentos de Juan Bosch. Se me olvidó decir cuando iniciamos el programa que esta es la segunda vez que tenemos al doctor aquí como invitado. Hace casi un año lo tuvimos aquí hablando de su novela Los versos de Yermao, doctor, ¿verdad? Sí, señor. Los versos de Yermao.
que por cierto tenemos pendiente hacer una presentación aquí en la provincia de Hermana Mirabal. Eso, Lo esperamos, eso sí, lo esperamos. eso tenemos que organizarlo. Pues bien, doctor, entonces ya hemos visto dos de los cuentos, faltan otros dos que ya usted tiene seleccionado por ahí y nada, le cedo el turno de nuevo para que continúe con su análisis. Excelente, sí. Vuelvo y repito que este libro contiene todos los cuentos escritos antes y después del exilio y más cuentos todavía. Pero analizado todos, simplemente estamos sacando al azar algunos 4 cuentos que abriendo la página pues salen esos títulos. En la página 117 está el famoso cuento La Mancha Indeleble. Invito a todos los oyentes que por favor reanuden la lectura de este cuento después que leamos más bien el contenido crítico que hacemos en base a la poética de este cuento y en base al contenido filosófico que contiene. Bien, La Mancha Indeleble es un famoso cuento publicado en Cuadernos de Poética 19 que tiene un título que obliga a leer. Y desde el punto de vista retórico es rico en metáforas, descripción y personificación. Como en muchos de los cuentos predomina la posición y o la condición política, así como el dominio de la esfera psicológica de sus protagonistas. Este cuento puede ser encasillado de manera aleatoria dentro del pensamiento existencialista. Habría pasado el umbral y tenía que entregar mi cabeza. Parecía que no había distancia entre la vida que había dejado atrás, del otro lado de la puerta, y la que iba a iniciar en ese momento. Ese es un sexteto de versos entrelazados que sacamos de este cuento, para que vean el peso poético, el peso político, filosófico y psicológico de este cuento. El encuentro con el yo, recordamos a Freud y a Lacan, grandes psicólogos del siglo XIX, principio del XIX, final del XVIII. Es una condición que espanta, y más cuando se descubre que el otro, habría que entender lo que el desarrollo de la personalidad de Freud, descubre que el otro es muy diferente al que se proyecta en la realidad. La teoría del ello, el yo y el superyo, es una de las más interesantes teorías del psicoanálisis desgarrado por Sigmund Freud. Estos conceptos los utilizó Freud para referirse a las antagónicas fuerzas intrínsecas del ser y que Bosch aprovecha como elemento enriquecedor de su narrativa. Peor aún, estábamos la voz y yo. La voz llenaba todo el salón y resonaba entre las paredes. La mancha no se va, está ahí, indeleble. Estamos sobrevolando por los diferentes elementos que enriquecen la pluma del autor. Cabe, como en todos sus cuentos, la concurrencia del sentido pastoril del verso. Por ejemplo, cuando dice en este verso, había pasado el umbral, parecía que no había distancia. Estos versos imprimen en la mente un recuerdo idílico perdurable, una sensación más allá de las distancias que podemos percibir con los sentidos, una extraña condición que solo se percibe en los hombres de alta sensibilidad estética. Tremendo cuento que invito a que lo relean, a que lo lean de otra manera, con otro punto de vista, según estamos tratando aquí de dilucidar. El último cuento que nos sale se llama El Dios de la Celda, que es el último publicado en nuestro libro, en la página 168. El Dios de la Selva. El increíble cuento El Dios de la Selva, por su belleza y contenido, se compilan algunos de los enunciados que suceden en la conversación de los personajes principales del mismo. Se inicia con una afirmación contundente y un merecido valor a la mujer, hasta el punto de compararla con la madre tierra. Con suma admiración hemos tomado de esta narrativa
las siguientes expresiones por considerar que son conceptos de contenido idílico: efluvio de la tierra, emanación telúrica, amplio meneo del mar, flancos de bronce, millares de estrellas en el seno de las aguas, inacabable parpadeo, dulce acunar del idioma, atalaya infatigable, pilón de azúcar. Bruno Rosario Candelier, en su libro Metafísica de la Conciencia, ubica estos términos a un influjo físico proveniente de la tierra, es decir, al lugar donde nacimos, por lo que se puede deducir que el maestro del cuento es producto de ese influjo poderoso. De la tierra emerge un influjo que penetra en nuestra sensibilidad, pero la alusión al influjo emocional de la tierra, que en el latín se dice terra, la expresaron los antiguos romanos con el vocablo telos, que, aunque también significa tierra, alude particularmente al efecto proveniente de la tierra que connota la onda vibratoria del terruño y, por tanto, comprende el aliento físico y espiritual del espacio geográfico donde moramos. De telos viene la palabra telúrica, con la cual indicamos el influjo de la tierra en la sensibilidad. Esto lo escribió Bruno Rosario Candelier, refiriéndose a esos conceptos. Para deleitarnos de esta narrativa bochiana, transcribimos el siguiente diálogo de este cuento del dios de la selva. Rambao dice: nosotros los hombres de esta tierra amamos a nuestra naturaleza con la misma firmeza con que amamos a nuestras mujeres. A mí me parece una burla indigna engañar, como usted lo hace, a la vida profunda de este mundo imperioso e imponente. El otro protagonista de este cuento, que en el cuento se llama El Europeo, responde: ¿qué sabe usted de mi amor religioso por este mundo que está a medio de cubrir todavía? Usted podría sentir esto, este flujo de la tierra. Podrá tener el sentimiento de su fuerza y la intuición de su destino. Podrá percibir por una especie de encarnación telúrica el mensaje de América, pero usted no puede leer en los signos de su pasado, en los signos de su presente, en sus piedras, en sus ríos de sus selvas, en sus hombres y en sus animales, lo que yo leo y lo que yo sé, y mi amor templado por el conocimiento. Debe ser más imperecedero, más constructivo y más intenso que el suyo, que es así un amor todavía animal, primario, intuitivo y adquirido por el mero contagio con la naturaleza. Yo me puse a ver el incesante y amplio meneo del mar, que a ratos le pedía reflejos, como si mostrara imprevistos flancos de bronce, o como si mantuviera millares de estrellas en el seno de las aguas y las dejara asomarse de vez en cuando a la superficie, para que pudieran ver lo que allá arriba y el profundo cielo del litoral brasileño mostraba su inacabable parpadeo. Rimbaud le contesta: Río de Janeiro, coronando la ciudad que se desparrama llena de vida y de gracia, y que parece ir rondando hasta hundirse en el mar azul inmóvil, el pilón de azúcar, atalaya infatigable, el paisaje más bello que soñó hombre alguno. La ciudad blanca luminosa asciende y desciende, curvea, se pierde, torna. Rostros cetrinos, vivaces, llenan las avenidas. La vegetación revienta casi entre los techos de los edificios de mármol. Se oye a todas horas el dulce acunar del idioma, en el cual parece estarse cantando más que hablando. Oh, río, río, ciudad encantadora de sol, de color y de placer. Íbamos por aquellas pintorescas y a la vez monumentales rúas de nombres pomposos y veíamos pasar en oleadas a la maravillosa mujer de Brasil, tan gentil y tan señora. La suma de todas las voces de los paseos, el tono arrastrado de los vendedores del periódico, el timbre de los tranvías, las bocinas de los autos, todos aquellos ruidos peculiares que en Río no son ruidos, formaban una especie de armonía total, de canto doloroso que se iba extendiendo bajo el limpio cielo brasileño. Este es un cuento que lo escribió en voz fuera, en el exilio, cuando estuvo por esos lados del Río de Janeiro.
Hasta aquí los 4 cuentos escogidos hacia al azar. Si pudiéramos sintetizar lo que usted pudo vislumbrar o descubrir, esa poética dentro de la prosa de Juan Bosch, ¿qué pudiéramos decir? Hay una reflexión que me gustó mucho en el libro, que dice como que Juan Bosch combinaba un lenguaje sencillo que siempre lo caracterizó. Juan Bosch hablaba para que la gente del pueblo ya no lo entendiera, pero al mismo tiempo tenía esa maestría en el uso del lenguaje, de combinar las palabras de una manera en que le daba una otra dimensión al discurso. No era una simple descripción, por ejemplo. No se consigue una descripción de uno de los cuentos de Juan Bosch sin todas las metáforas, las comparaciones, todas esas figuras literarias, pero que no lo distanciaban del pueblo llano. O sea, porque los cuentos de Juan Bosch se pueden leer y cualquiera lo puede entender sin necesidad de recurrir al diccionario. ¿Cómo pudiéramos resumir eso? ¿Qué fue lo que más le impactó cuando usted estaba en el proceso de escribir este libro? Mira, desde el inicio, Sí. lo que yo buscaba era demostrar al mundo que Juan Bosch es poeta, que no solo cuentista, que no solo es narrador, que su prosa es poética. Entonces yo prefiero leer lo que escribí en el resumen al final del libro, para que la gente más o menos en la página 193 entienda un poco el mensaje que quiero llevar, y así puedan de alguna manera adquirir el libro y confirmar este ensayo. Dice: me pregunto, ¿dejó el profesor su corazón en la tierra del Cibao? Indiscutiblemente que sí. En esta inverosímil y paradisíaca isla compartida, Juan Bosch nos dejó como legado una prosa rítmica inigualable, fecundo sitio que lo vio nacer, La Vega, República Dominicana. Párrafos sorprendentes con elevantes figuras literarias cautivan. Versos libres como su filosofía de vida se exhiben con vívida pureza lingüística dentro de un estilo llano, enmarcado en lo culto y en lo popular. Al unificar los versos surge el poema. Se perciben un exquisito sentir, un tumbao armónico, no solo de los elementos propios del ambiente, sino también de las palabras que entrelazan la red poética de su creador y que atinan con los símbolos de la carretera, el indio sicuri, la mancha, la mujer, los golpes de luz, la llovizna, el rumor que apenas se escucha. La noche, como ejemplo, poética y misteriosa dama que está presente en casi toda la narrativa del Vegada, no solo queda como símbolo idílico, sino también como un concepto que define el fondo mismo del subconsciente del creador. La poesía, como forma de lenguaje y como arte en sí, sigue siendo útil para valorar las condiciones más adversas que envuelven la parte espiritual del hombre. Las debilidades humanas, fundamento de inspiración en las artes, se dilatan y se hacen permeables y divinas. ¿Quién se atrevería a negar la poesía de los cuentos de Juan Bosch? Ella, la poesía, coexiste en su narrativa como mancha indeleble y está implícita en cada nudo de los cuentos, exhibiéndose con imágenes de silencio, de palabra, de lluvia, de sombra, de carretera, de mujer. Negarlo sería renunciar a la condición de poeta, a la maestría del uso de estas imágenes, a la fórmula propicia que inserta el verso boschiano. Se percibe además una fuerte impresión interiorista, realista por demás, de los personajes que lo integran. Los clásicos que en el mundo han sido, vienen proganando desde antaño que la poesía es una forma importante de comunicación, que incluso fue primero que la prosa. Si partimos de esta verdad, todo el ambiente pesado, con sabor a muerte de muchos de los relatos, no podían haber sido expresados tan bellamente
y no nos hubiesen recordado la bien conocida poesía lírica como expresión de los hechos más importantes del pasado, como lo sucedido en Grecia. Hechos que bien se recuerdan por la intensa y emotiva expresión, recordando a Homero, dada a través de este protoidioma que hablan los poetas y que Juan Bosch utilizara con tanta maestría. Juan Bosch, maestro de la narrativa para el mundo, nos dejó un legado indiscutible para el lector acucioso. La poesía sobreentendida de su narrativa está ahí como ola que viene y va en cada discurso. Vive ahí para que la descubras y te adueñes de ella, la poesía. Muchas gracias. La curiosidad de Miguel Ángel se ha visto recompensada. Cuando nos iniciamos en la lectura de las obras narrativas de Juan Bosch, la mayoría de los lectores quedábamos altamente impresionados por la calidad de las mismas. Y pasado el tiempo aún nos maravillamos del dominio de la técnica, que al decir de muchos especialistas, lo hacen un maestro, calificativo que nadie ha rebatido. Juan Bosch es inmenso. Si la política y el amor por el bienestar de su pueblo no lo hubieran desviado de la literatura, la República Dominicana hubiera tenido un excelente candidato al premio Nobel. Sin embargo, lo que ha hecho Miguel Ángel es apreciar el ritmo y la musicalidad del lenguaje empleado por Bosch para encontrar la poesía subyacente en la misma. Vaya tarea. Y en principio nos pareció una ocurrencia. Cierto que Bosch escribió poemas, pero su fuerte siempre fue la narrativa. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis de su obra, este autor logró extraer una serie de imágenes que podría decirse permean dicha narrativa y puede recogerse en expresiones y formas poéticas. A lo largo de su discurso, Miguel Ángel desarrolla la tesis de que la obra narrativa de Bosch tiene poesía y la va demostrando con una serie de ejemplos. Y es que él no habla por hablar ni para halagar, lo hace para mostrar sus descubrimientos que constituyen aportes al conocimiento de la obra del autor estudiado. Emplea un estilo bastante didáctico, o sea, enseña. Tiene la capacidad de argumentar y convencer. Lo que él cree es fruto de su íntimo convencimiento, de su estudio sistemático y profundo. Sus conclusiones ponen a pensar al lector, lo hacen estudiar la obra, no simplemente leerla. Pone a los lectores a escudriñar y descubrir, provocando una especie de sinergia entre la obra, el lector y el autor, que los conduce a una acción lectora más consciente y crítica. Descubrir esta producción poética en la estética boschista constituye una novedad, un aporte significativo. Hay que leer la obra de Bosch, hay que analizar al fondo cada cuento ejemplificado, que de seguro va a convencer al lector de que se había perdido de algo, que fue lo que contribuyó a su deleite cuando, sin saberlo, leyó la obra. Estas son las palabras de Rafael Hernández Figueroa que aparecen en la contraportada de este libro, La prosa poética de los cuentos de Juan Bosch, de Miguel Ángel Durán Ureña. Doctor, ¿qué le parecen esas palabras? Cuando la leí me sentí tentado a compartirla con los oyentes porque creo que son verdades que hay que recordar siempre. Ciertamente. Sí. Entonces, ya para concluir este interesantísimo, vamos a decir, paseo por toda la cuentística de Juan Bosch, ¿dónde los oyentes pueden adquirir este libro? ¿Dónde está disponible? Mira, aquí en La Vega está disponible en el Policlínico La Vega, tercer nivel, Laboratorio de Patología Dr. Durán.
Está disponible también en la librería Logos, aquí en La Vega también. En Santo Domingo, en librería Cuesta, está, o llamar directamente a la editora que lo tiene también en su arsenal de libros. Santuario, ¿verdad? La editora Santuario, sí, Avenida Pedro Enrique Ureña, y cuyo teléfono se busca muy bien en internet, pero le voy a recordar uno de ellos, 809-637-1918. La editora tiene la ventaja de que le manda el libro a su casa. No sé si cuesta, lo hace también. Esos son los sitios que están. Lo pueden pedir por ahí, o lo pueden pedir por aquí, o lo pueden pedir a un servidor. Sí, vamos a poner su número. De cualquier manera. Vamos a poner su número de WhatsApp, doctor, aquí en la descripción del programa para los que quieran también por esa vía adquirirlo. Como decía, este libro yo considero que debería ser una lectura obligatoria en las escuelas, en las universidades del país, para conocer a profundidad la cuentística del maestro Juan Bosch. Nosotros como dominicanos somos los primeros que tenemos que conocer esa obra y entenderla y valorarla, ¿verdad, doctor? Bueno, ese es mío. Sí, este es uno de los objetivos. Pretender eso sería significativo y suficiente, pero este libro también abre otras facetas. Primero, hace una invitación a que leamos los autores dominicanos. Segundo, hace una invitación a que estudiemos al Juan Bosch literato, que no solo nos contentemos con el Juan Bosch político. También hace un enfoque especial a que profundicemos la obra de Juan Bosch, que aunque su narrativa cuentística se lee muy superficialmente, tiene mensajes sublimados, tiene mensajes psicológicos, filosóficos, profundos, dicho en un argot popular, si se quiere, con un lenguaje sencillo, pero que enmascara un contenido discutiblemente para gente que piensa. O sea que invito también a que esta narrativa de voz nos ayude a pensar, nos ayuda a entender y conocer también nuestra patria, y conocer el Valle del Cibao, conocer a Bosch como dominicano que fue. Y por último, pues presentar a Bosch poeta, y que se había subvaluado este valor poético, a mi juicio, por no haberse escrito nunca, y por no haberse dicho nunca, como le estamos diciendo en este libro, que Juan Bosch, además de cuentista, narrador y político, también es poeta. Bien, excelente. Pues nada, doctor, las infinitas gracias a usted por acompañarnos en este episodio, y esperamos contar con usted de nuevo en cualquier otra oportunidad para hablar de cualquiera otra de sus obras, publicadas o por publicar, ¿verdad? Que yo sé que usted siempre tiene algo ahí en el tintero. Mucho. pero eso en algún momento sale. Así que muchísimas gracias, doctor. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.